La citometría de flujo es un método analítico utilizado en los laboratorios que permite la medición rápida de ciertas características físicas y químicas de las células o partículas suspendidas en un líquido que produce una señal de forma individual al interferir con una fuente de luz. Una de las características analíticas más importantes de los citómetros de flujo es su capacidad de medir múltiples parámetros celulares, como lo es el tamaño, la forma y complejidad, y por supuesto cualquier componente celular o función que pueda ser marcada. En este apartado hablaremos sobre las aplicaciones de la citometría de flujo. A continuación les platicaré sobre algunas de ellas. En este lado tenemos a la medida de la apoptosis celular. La apoptosis es una forma de muerte celular ya programada. Cuando las células entran en apoptosis, sufren una serie de cambios que podemos detectar por medio de la citometría de flujo. Realizando un marcaje doble con anexina y con yoduro de propidio, podremos distinguir las células que están en fase temprana de apoptosis cuando han expuesto la fosfatidilcerina en la superficie y por lo tanto tendrán marcaje de anexina, pero no de yoduro de propidio. Aquellas células que estén en fase tardía de apoptosis o necrosis, donde ya tendrán un marcaje doble, estarán con anexina y también con yoduro de propidio. Otra aplicación que se utiliza en la citometría de flujo es en la medida de la capacidad fagocítica de las células. La fagocitosis es un proceso en el que las células especializadas como los macrófagos y neutrófilos ingieren partículas sólidas como bacterias, células muertas o residuos celulares. La citometría de flujo nos ayuda a medir la capacidad fagocítica de las células como los macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, que son responsables de eliminar células muertas y restos celulares. Los protocolos consisten en co-cultivar los fagocitos con los microorganismos ya marcados con algún fluorocromo, un tiempo determinado a 37 grados Celsius. El análisis por citometría nos permite detectar el porcentaje de células que han internalizado algún microorganismo, porcentaje de fagocitosis. Además, la intensidad de la fluorescencia también indicará cuántos microorganismos ha ingerido cada fagocito. Por otro lado, tenemos al estudio del ciclo celular mediante la citometría de flujo, que es una técnica eficiente para el estudio celular. Se utiliza principalmente para medir el contenido de ADN en las células, lo que permite identificar en qué fase del ciclo celular se encuentra. También nos permite medir de manera precisa el contenido de ADN y detectar cómo las células se distribuyen en las distintas fases del ciclo. Existen fluorocromos que tienen afinidad por el DNA y se unen a este de una forma proporcional, lo cual nos va a permitir cuantificar por citometría de flujo. Utilizando uno de estos fluorocromos como el ioduro de propidio, podemos cuantificar las células que están en las diferentes etapas del ciclo celular. Por citometría podemos distinguir células con 3 cantidades de DNA que corresponden a las etapas G1, S y G2. ¿Qué equipos se requieren para la citometría de flujo?
Como sabemos, la citometría de flujo es una técnica que analiza células individuales utilizando láseres y evaluando la disposición de luz y la fluorescencia de proteínas o colorantes. Sus equipos clave son los sistemas de fluídica, la óptica, ya sea los láseres y detectores, y la electrónica, que convierten esas señales en datos digitales. Esta tecnología la podemos combinar con clasificaciones celulares y citómetros de imágenes para así poder facilitar un análisis más avanzado, ya sea en la biología molecular, en la inmunología y la oncología. Ahora bien, tenemos aquí unos equipos especializados para la citometría de flujo, como el FACS-ARIA. Como bien dice aquí, permite la separación a alta velocidad con purezas superiores al 98%, manteniendo una vialidad y la funcionalidad celular. Este equipo puede detectar hasta 9 parámetros de fluorescencia y 2 parámetros de dispersión al mismo tiempo. Luego tenemos el citómetro analítico Galios. Este citómetro analiza y cuenta células en suspensión, que quiere decir que identifica y cuenta diferentes tipos de poblaciones celulares, también mide tamaño y la granularidad celular, además de que detecta marcadores específicos utilizando anticuerpos fluorescentes. También tenemos el citómetro espectral CITEC, que proporciona una forma nueva y alternativa de medir la emisión de fluorescencia, ya que a diferencia de un flujo convencional que mide un ancho de banda limitado del espectro, mide la forma espectral emitida por cada uno de los 5 láseres, que es lo que permite un mapeo mucho más profundo de cada fluorocromo y también permite la detección y determinación simultánea de fluorocromos. También tenemos el Sorter Espectral CITEC Aurora CS, que este equipo está instalado con una campana de flujo laminar y cuenta con un nozzle de 70 y 100 micras, que puede mantener tanto la muestra como los tubos de recogida a la temperatura que tú elijas. Y por último tenemos el software de análisis Calusa, que este software ofrece funciones que limitan los requisitos de informes clínicos de control de calidad y resuelve los problemas de estandarización en citometría de flujo. También que aporta la potencia necesaria para procesar archivos multicolor de hasta 20 millones de eventos en tiempo real. Y básicamente esos serían los 5 equipos más utilizados en la citometría de flujo.